Buen día, buena tarde, buena noche desde el lugar en el que se encuentren. Acá nos encontramos de nuevo para conversar. Bienvenidos a Desafiemos lo Conocido, este espacio en el que le damos demasiado valor a las conversaciones y a lo que conversar nos enseña, nos regala, nos permite ver de nosotros mismos. En esta oportunidad nos encontramos, sus compañeros de conversación, Leandro y yo, en este espacio en el que nos pusieron la tarea. Hoy estamos cumpliendo la tarea de una persona que nos puso a conversar o que nos va a poner a conversar en este espacio sobre algo que, no, espérense y saquen ustedes sus propias conclusiones. Es un tema que nos parece bastante chévere por ahora, voy a decir solamente esa palabra, pero sin demorarnos porque hay mucha tela por cortar. Saludamos a Leandro. Leandro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo nos trae este tema? ¿Cómo te sientes? Hola, Moni. Hola para todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, cómodos, cómodas en el lugar donde se encuentren. Estoy muy enérgico, me siento nuevamente muy enérgico, que por cierto te comento y les comento algo que ha sido muy curioso y es que me dieron como esta retroalimentación de que habían espacios en los que me veían muy enérgico y otros espacios que me veían mucho más pausado. Y la verdad, mm, siento que no había caído en la cuenta, pero es muy mi energía, que a veces estoy como, vamos, y a veces estoy como que más sereno. Pero es que los Entonces, temas se prestan para eso, ¿no? Y la relación que exactamente. tenemos, eso es lo que me parece bonito de lo que estamos construyendo, y es que justamente así somos en la vida y tenemos temas que nos apasionan, hay otros temas que nos generan resistencia y hay cosas que a veces sentimos como muy cercanas, otras que nos ofenden, otras que activan como todos los mecanismos en nuestro interior. Entonces me Completamente. parece lindo que se note, me parece lindo que se sienta porque la idea de este espacio es justamente sentarnos a grabar una conversación de dos personas en la que puede pasar cualquier cosa, ¿sí? Entonces esto no está pregrabado, esto no está editado, nosotros no nos ponemos a editar el video. Primero, pues yo no cuento con esas habilidades tan pro de editar tantas cosas. Y segundo, porque es que siento que justamente el objetivo de invitarlos a que ustedes también conversen con esas personas que les nutren, que les desafían, que les permiten conocerse a ustedes mismos, es justamente esa naturaleza. Entonces, yo por eso te aplaudo, porque como compañero de conversación y de la vida eres una persona inigualable y me parece súper lindo que te entregues al espacio, no desde el voy a estar siempre perfecto, siempre polite, siempre, no, sino que te permita ser lo que eres y para ustedes que nos acompañan en los comentarios y para ti, me alegra muchísimo que habite en ti esa coherencia que te permita ser lo que eres y sostener este espacio que en realidad es un gran regalo. Gracias a ti, Moni, de veras que un honor para mí. Tú me has hecho una publicidad que creo, no sé qué tan conveniente sea, porque siempre de una forma muy generosa, muy bella y te lo recibo con mucho amor, todo lo bonito que hablas de mí, pero no, acá hay también un lado fuertecito de mi parte que me gusta que también a veces se note y pues también a veces en cuestiones de la vida, como desde la humanidad que todos tenemos, esos lados no tan positivos me dominan. Entonces, qué bueno que desde esa autenticidad nos veamos. Gracias por Chévere. mencionarlo. Es importante aclarar acá que todas estas conversaciones y todo esto, como bien lo mencionas, es de una manera muy genuina, sin guión, y como siempre lo decimos que no sobra mencionarlo, no lo decimos desde una mirada de expertos que saben de todo en la profundidad de los temas. No, esto es una conversación desde la realidad que nosotros vemos y que muchas veces posiblemente está muy equivocada, muchas veces conecta con lo que ustedes también piensan. Entonces es Sí. importante acá mostrarnos que así somos y que no nos mostramos como los gurús de todos estos temas que hemos Claro. conversado. Acá me parece clave. Sí, súper chévere porque además es importante saber que tenemos el don del servicio y que a través de la palabra vamos incluso descubriendo cosas dentro de nosotros y muchas veces como que sentimos que hay que esperar a
tener algo completamente resuelto y en realidad cuando uno está viviendo y uno está conversando es cuando más uno se puede dar cuenta de eso que hay por mejorar, de eso que hay por hacer, de eso que uno puede transformar en uno mismo. Acá hemos llegado a momentos en los que se nos enciende el bombillo de una forma en la que decimos, pero claro, ¿no? Y justamente este espacio es para eso, para que nos encontremos desde diferentes lugares sobre un tema en específico. De acuerdo, hay momentos en los que honestamente nos hemos sentido también bloqueados, como que, pero ¿cómo conversamos de esto? Y el tema justamente ha surgido por la misma inquietud, es decir, nosotros acá somos unos aprendices más y pues qué bueno que generemos este contexto y clave y súper importante todos los comentarios que nos quieran contar, por favor, ya sea por las redes sociales de cada uno, que después comentaremos un poco más de esto y demás, que nos retroalimenten y que también nos muestren su mirada crítica, es súper valioso porque nos dan otras versiones que a veces nosotros no ponemos o no plasmamos acá en la conversación. Y eso nos sirve para presentar el tema de hoy, porque justamente les decía que nos pusieron tarea, porque una persona ya nos comentó, este tema no estaba en nuestro radar, yo creo que yo ni había pensado en hablar del tema, pero justamente me parece chévere que alguien lo haya propuesto y por eso le dije a Leandro, chévere que tomemos ese comentario que él recibió para que sea el eje central de la conversación, porque así como esta persona nos hizo llegar este tema de su predilección, que siente que es necesario verlo desde otro punto de vista y acude a nosotros para que lo pongamos como tema de nuestra conversación, así mismo pueden hacer ustedes. Así que estamos cumpliendo con la tarea. Me siento muy contenta de que nos hayan retado en algo que nosotros no teníamos pensado y eso me parece chévere. Me parece muy bonito que estemos llevando la conversación a algo que les pueda ser extremadamente útil y que nazca también de sus inquietudes. Entonces, nada, cuéntanos, Leandro, qué nos encuentra hoy y cuál es ese tema que no teníamos en el radar, pero que nos han regalado desde los comentarios. Sí, de acuerdo. Y justamente agradecerle, es una persona con la que tenemos una conexión especial y conversamos muy chévere. Y justamente en los capítulos que vio en nuestras ediciones anteriores, me dijo algo que me resonó muchísimo y es en relación a la constante conversación que se volvió casi un mandato actual de soltar. Entonces ahora el mandato actualmente es aprender a soltar y hay que soltar. Y por lo mismo, en la conversación que tuvimos con Moni dijimos, ¿en qué momento esta invitación o esta palabra que se volvió mandato, como bien lo digo, nos está llevando a una evasión por sentir y nos invita a soltar más desde una huida y me disculpan, pero también lo he vivido, pero lo digo así, también muchas veces desde una cobardía, la verdad. Y que esta es la segunda vez que utilizo esta palabra, no porque yo sea el más valiente, es porque muchas veces actuamos solo desde ahí. Entonces, ese es el tema de hoy. ¿Por qué y qué nos lleva o por qué estamos conectando y tantas personas que comunican a través de redes sociales están invitando tanto a soltar? ¿Y qué hay detrás de eso? Porque puede que haya Wow. algo que quiera que soltemos, pero vamos por partes, vamos Y esa despacio. sutileza me encanta porque efectivamente, Moni, y vamos por partes, pero qué buen comienzo le das. Ahorita para mí, es claro que si venimos a estar en sociedad, venimos a aprender desde el otro, venimos a aprender estando con los otros. Y ahora hay una cierta comunicación constante de que hay que desapegarnos, que hay que desligarnos, que hay que casi que solamente valernos por sí mismo. Y mira que eso tiene mucha profundidad ahí. Y eso empieza un poco con este tema del yo puedo, yo hago las cosas por mi cuenta, yo soy uno con Dios, la unidad, lo que sea que exista para cada uno. Sí, ¿qué necesidad hay de asumir la vida desde el estar completamente solo? ¿Qué necesidad hay de que como personas,
que como tú bien dices, estamos en comunidad, ¿sí? Que es desde la comunidad, desde donde tenemos contexto, de dónde nace esa necesidad de que todo lo resolvamos solos, de dónde, a quién le conviene, ¿sí? Que estemos fragmentados y que estemos desconectados y que entonces si hay algo en el otro que yo no tolero, que no me gusta, si la otra persona no me acepta, si la otra persona me genera rechazo, lo suelto. Si hay una situación que a mí me genera un reto, una dificultad, algo que se vuelve más complejo de lo que yo creo que puedo transitar, lo suelto. Porque si hay una conversación, una situación incómoda, si hay algo que en realidad emocionalmente me está moviendo algo, es mejor soltarlo, ¿no? ¿Qué pasa ahí, no? Como que, qué hay ahí? Claro, y lo que empieza, aprovechando justo esto que dices, lo que empieza es desde también una facilidad de quererlo estar viendo todo. Es decir, queremos ahora resolver de la forma más fácil. Y entonces se nos dice que si parece que todo se resuelve desde esta facilidad, entonces soltémoslo. Por ejemplo, algo duele, suéltalo. Algo incomoda, suéltalo. Es decir, la solución está simplemente en otra palabrita que se conecta ahí, dejar ir. Y no hay nada más detestable que el dejar ir. De verdad que este episodio, si ustedes han visto los anteriores, este episodio genera emoción, ¿saben? Como que a mí esto del soltar y el dejar ir me tiene un tantico harta en la medida en la que hay mucho detrás que no se dice de esto, hay mucho de nosotros que incluso no está preparado para soltar y justamente la invitación a soltar hace que desconozcamos el trabajo que hay que hacer para que algo no sea necesario dejarlo ir, no sea necesario soltarlo, sino que uno realmente lo reciba, uno realmente se haga cargo y uno desde ese lugar diga, me quedo con esto y lo demás no. O uno en realidad tome la experiencia en la totalidad y uno diga, ya vino a darme lo que me tenía que dar. Y no tengo necesariamente, o sea, no tengo que ni siquiera decir, lo suelto. Sí. Porque entonces se Oye, está convirtiendo en algo de ritual de suelto. Y escribo suelta. lo que suelto, ¿no? Exactamente. Pero siento que a veces, y ya cuando uno Se se volvió el mantra. encuentra con, literal, cuando uno ya se encuentra con su terapeuta y el terapeuta le dice a uno como, niña, sacúdase, no mentiras, pero sí como que uno llega a ese punto en el que uno dice, llegó el aha moment, ocurrió lo que yo necesitaba, esto me dio lo que a veces uno ni siquiera se sienta a hacer el ritual de soltar, ¿no? A veces uno como que sencillamente sabe que uno recalibra tal decisión, sabe uno que recibe la emoción como es, sabe uno que es necesario tomar acción sobre eso que uno está sintiendo y ahí ya soltó, ¿no? Y a veces uno se enfrasca y por eso me parece que el soltar me incomoda tanto porque es como que se volvió en el ritual en el que yo afirmo que dejo algo, pero eso sigue estando ahí. O sea, no estamos yendo al origen del problema, no estamos solucionando, no estamos transformando nuestra vida, no estamos recolectando el aprendizaje, no estamos, y chévere que vayan a nuestro episodio de No todo pasa por algo, que, bueno, vayan allá y también se divierten. Si no han pasado por ahí, de verdad vayan por Vayan allá. allá. Sí, Moni, Entonces, sigue, discúlpame, pero aprovechando lo que estás dilo. diciendo, caigo en la cuenta de un contexto importante que tenemos que decir. Y esto es un momento de conspiración, paréntesis, un momento conspiranoico. Pero acá conspirando, o más que conspirando, viendo, pensando y suponiendo qué puede ser, si nosotros vamos a las formas en las que nos relacionábamos normalmente antes, nos relacionábamos completamente desde el apego, ¿cierto? Uh Pienso -huh, yo, vamos a ver este contexto. Entonces, entonces nos relacionábamos tanto nuestros padres, nuestros abuelos, las relaciones en general a nivel familiar, personal, sentimental y laboral, eran tan ligadas desde el apego, desde el miedo a soltar justamente, uh desde el -huh. miedo a perder, que no sé si has notado, no sé si todos los que están acá han notado, que en estos tiempos estamos como viviendo el tiempo de rebeldía sin causa. Lo digo sin causa es porque
tiene que tener como un enraizamiento para entender por qué nos lleva allá. Cuando antes todo era desde el apego, ahora en esta rebeldía se nos está invitando a que todo sea lo contrario al apego, es decir, Ujú, el soltar absolutamente. Entonces, si vemos esto desde esta perspectiva, pasa como lo hablábamos en otros capítulos. Nos gusta irnos al opuesto contrario inmediatamente, sí, sin pasar por la transición que implica la conciencia. Entonces, claro, antes nos apegábamos a relaciones, situaciones y demás que eran dolorosas para nosotros, pero ahora se nos invita a evadir completamente esa emoción ujú, y de forma ilógica y además también muy emocional, se nos invita completamente a lo contrario, que es a, sin comprender la emoción, simplemente soltarlo. ¿Listo? ujú, Entonces, ¿qué está pasando? Que últimamente todas las conversaciones siempre nos conducen a extremos contrarios que no nos hacen ver qué está pasando en la transición de ese contrario. O sea, ¿qué me sí. está mostrando esto realmente? Entonces, lo hablábamos en capítulo anterior con el tema de la culpa, lo hablábamos también con temas de cambio y demás, y ahorita lo tocamos en un tema y me llegó así como que esta conciencia de por qué últimamente todo nos conduce al extremo contrario. ¿Qué opinas tú de esto, Moni? Yo siento que es muy conveniente habitar esos extremos, pero también siento que los habitamos porque llevamos sosteniendo muchas veces mucho tiempo este apego, sí, lo llevamos sosteniendo tanto que, vuelvo de acuerdo a mi ejemplo de la olla pitadora, es que tenemos que irnos hacia el otro puesto. Entonces, irse hacia el opuesto lo que hace es que nos enfrenta a algo completamente distinto. Y siento que eso también es esta necesidad que tenemos como humanos de experimentar las cosas desde otro lugar, ¿no? Sí. Yo, a mí este tema del soltar, y acá les quiero contar algo, si ustedes no sé si ustedes conozcan, bueno, probablemente sí, no me gusta esa frase, reformulemos. Existe una señora que es motivadora, que es speaker motivacional, que esta señora tiene una teoría que es la teoría del déjalos, ¿no? Que es let them, ¿no? Y bajo esta teoría lo que ella está enmascarando en un montón de cosas es que suelta eso que piensan los demás, suelta esa tensión que te genera el pertenecer o no pertenecer. Hay un ejemplo que siempre dice que me parece muy chistoso y es como que si no te invitan a una actividad, no te quedes pensando en que por qué no te invitaron o por qué no eres parte de un grupo, ¿sí? Entonces, esta mujer, ¿qué es lo que está haciendo? Está generando una sensación de deje que los otros sean, ¿no? De acá hay algo muy peligroso del soltar, que siento que cada vez más está haciendo que sea mucho más conveniente privarnos de sentir muchas cosas. Y siento que el soltar esta transición que Concuerdo. estamos viviendo es aún no hacerse cargo de lo que uno siente, aún no hacer responsables a los demás del daño que nos pueden estar causando, al no escuchar lo que estamos sintiendo. Y entonces nosotros venimos de unos episodios en los que recalcamos la importancia de escuchar eso que sentimos, pero entonces el mundo exterior nos está diciendo, suelta eso, suelta la visión que tienen los demás de ti, las expectativas que tienen los otros, y todo eso no puede ser tan radical. Porque cuando tú empiezas a soltar eso, puedes llegar hasta el punto en el que ni siquiera para ti sea importante sentirte excluido. Y en sentirse excluido hay valor, ¿sí? En sentirse excluido hay información, en sentirse perteneciente también hay información, porque puede que nosotros estemos haciendo algo que favorezca la exclusión o que favorezca cualquier otro tipo de prácticas que en este mundo, bajo esta teoría, es muchísimo más fácil dejar ir, ¿no? Entonces siento que el dejar ir, el soltar, es algo muy, muy conveniente y más en estos momentos históricos en los que nos encontramos, porque es que nos aísla, ¿sí? Y genera un desconocimiento de lo que sentimos. Y nosotros somos muy poderosos en lo que sentimos. Y nosotros podemos movilizarnos hacia la injusticia desde lo que sentimos. Y entonces empezar a desvalorizar lo que sentimos es demasiado conveniente.
es demasiado conveniente para el control, es demasiado conveniente para quienes quieren manipular la información en la que nos encontramos, para quienes nos quieren solos, para que no establezcamos lazos que nos permitan encontrar este tipo de espacios, este tipo de otros pensares que nos ayuden a ver las cosas de una forma distinta. Sí. Si uno está muy casado con la idea de soltar, es muy probable que genere dentro de la misma emoción que uno siente un desconocimiento y uno termine siendo una persona que sencillamente todo le resbale, a la que nada le importe, pero que uno también deja de escuchar lo que uno está sintiendo. Y eso es lo que siento que es bastante peligroso de este movimiento del soltar y el dejar ir. Mira que tocaste varias vertientes del tema que me parecen súper profundas y me encanta que si lo hagas, Moni, porque primero es en la constante desconexión que nos conduce con la emoción. Y eso no es casualidad. No. Estamos en un mundo en donde siempre ha sido exaltada la lógica por encima de la emoción. ¿Por qué? Porque la emoción nos conecta con nuestra parte más que puede evolucionar y crecer más intuitiva, que a veces nos la hacen ver desde la razón, primero. Y más Segundo, sabia. y más sabia, súper, qué lindo. Pero además, esta invitación a soltar también te pone desde una posición, de cierto modo, de desprendimiento. Y entonces, si vemos lo contrario a soltar, que es contener, pues no contengas. Y por lo mismo, ahorita cada vez las relaciones son más efímeras, porque ante De una acuerdo. situación que para mí no me es cómoda, yo prefiero evadir y huir ante ese dolor que comprender lo que me está mostrando esta situación. Y De eso se acuerdo. conecta con el falso, y me disculpan la palabra, pero con el falso empoderamiento que nos están vendiendo. Ese, ay, el empoderamiento de amor propio, que yo te confieso y les confieso, que hay al principio en esto, y en el Claro, amor es muy propio fácil. de yo el centro del mundo, y era un cuento de que primero estás tú por encima de, o sea, claro, ese amor propio hace que, no, entonces lo disfrazo con la palabra amor propio, que es muy bonito, cuando detrás de eso hay un completo egoísmo, hay una huida constante a lo que sientes. Y entonces eso es lo que estamos viendo ahorita, nos cuesta mucho contener. Y eso no significa que haya cosas que definitivamente toque dejar ir, por supuesto que sí, pero cuando yo suelto, ¿desde qué posición estoy soltando? Estoy soltando desde una posición de quiero huir de esto, simplemente quiero evadir lo que estoy sintiendo, o peor aún, no me importa lo que pueda estar viviendo el otro, porque primero estoy yo. Entonces mira todas las conversaciones que hay ahora, y que de forma, como lo decimos Mónica y yo al principio siempre, la responsabilidad que hay en esto que se comunica, porque muchas personas actuamos desde lo que vemos en las redes sociales sin hacer uso de algo clave. Mónica, nos está faltando mucho últimamente, me incluyo, y es el criterio de cuestionar, porque ante una situación que yo conecto, ay, sí, así es. Pero es que yo ahí, o sea, yo sé que sí, pero también quiero hacer algo muy importante y es hacer un disclaimer en favor de, de nuestra naturaleza humana y de lo que somos. Porque es que ahorita el nivel de, voy a decir, maquinación, ¿sí? El nivel de creación, de elaboración del discurso se está refinando un montón. Entonces, a ti te ven, y por eso esta mujer es tan lesiva, y por eso yo veo a mujeres que son muy brillantes, que son muy pilas, que son hallándole lógica a esto, porque es que está tan bien empaquetado, tan bien escrito, tan bien, que entra en el juego de la Bien lógica. divertido. Claro, esto está muy bien construido. Entonces yo también digo, claro, obviamente uno tiene que pasarlo por el ejercicio de la crítica, porque de pronto acá, si alguien se siente de pronto ofendido, de pronto si alguien se siente molesto y dice como, ay, sí, no, pues sí, caí en esto. No, es que de verdad el juego está tan absolutamente bien elaborado y bien construido, que es esta mezcla en la que tú te paran en el dolor. Por eso detesto esos cursos de marca personal, yo que los tomé y todo esto me parece terrible porque te paran en el dolor.
O sea, esta mujer, este discurso te está vendiendo, él está siendo excluido de ese grupo que tú creías que eran tus amigos, ¿no? Entonces estamos en el dolor. Luego te venden el otro lugar y es como, no debería importarte que te excluyan. Sí, y entonces tú te vas a ese momento en el colegio en el que escogían todos los jugadores de los equipos y tú eres el más tronco y te dejan de últimas y entonces tú sientes ese vacío y dices, claro, ¿no? Y entonces todo el discurso alrededor y tienes un montón de pseudogurús vendiendo cupos para la gente que se siente abandonada, que está diciendo, es que tú eres tu propio equipo. Y entonces uno dice, pero claro, ¿sabes? Entonces es muy, o sea, hay, está hecho para que uno caiga, ¿sí? Está hecho para que uno lo sienta tan propio, tan suyo, ¿sabes? Entonces párate en el dolor de la persona y le vendes la solución que esa persona necesita y te vendes tú como, claro que sí, porque es que llegas a un punto en el que se hace lógico ignorar Sí, el contexto y decir como, oigan, sí, es que la gente es mala, ¿no? La gente es terrible. Pero sí. entonces ya no te están, porque es que ya pasamos también por el victimismo y ese sería un gran episodio para hacer. Ya pasamos por la etapa del victimismo. Entonces ya uno como consumidor sabe que uno ya no debe hacerse la víctima, ¿no? Porque, ojo, porque si uno se para desde la víctima, desde que todo le pasa a uno, entonces ya uno aprendió, conceptualizó, su cerebro entendió que ser víctima, mal, ¿no? Entonces ya ahora no pueden ser víctimas. Entonces ya no puede haber esos dos bandos. Entonces ahora es soltar porque eso te empodera y entonces tú estás por encima del mal que te hace y entonces ahí se siente chévere, ¿no? Y era algo que hablábamos en algún Claro. momento con Leandro, que por ejemplo crecimos en una sociedad en la que nos decían, tú no eres como la persona que te ofende, tú eres más que esa persona al no ponerte a su nivel. Y entonces estamos volviendo a veces a eso y lo que está sucediendo es que justamente el discurso se está elaborando tan claro para que uno diga como, por supuesto, ¿no? Y yo ya no puedo cambiar Claro. el contexto porque ya es otra cosa que nos han ido adoctrinando en este proceso y es, tú no puedes cambiar lo externo, tú solo te puedes cambiar a ti, ¿no? Y entonces en ese no puedo cambiar lo externo, miren lo chévere, entonces pasamos de la víctima, ya no cambio lo externo, entonces yo ya no tengo poder de influencia tampoco, entonces ¿para qué digo lo que siento? Mejor lo suelto, ¿no? Y entonces lo Claro. suelto, Entonces, mira, te va. entonces, mira, acá con esto que acabas de decir, nos deja saber que lo que no nos están vendiendo, perdón, que nos están vendiendo no en realidad es el soltar. O sea, el soltar Uh suena -huh, bonito, uh pero lo que realmente nos están vendiendo es escape de esto. Y -huh, es más, evada e invalide la emoción que te hizo sentir menos. claro. Porque no, tú eres más que eso, ¿cierto? Uh -huh, Y primero, claramente nos desconecta nuevamente de la emoción, aunque sea una emoción de sentirse menos. Pero a ver, estamos en el mundo y eso sí, hace parte del mundo, sentir claro. esas emociones. Que eso me motive a sacar adelante muchas cosas súper valioso, pero diferente cuando se vende desde el escape, como se está vendiendo actualmente, a cuando yo contengo lo que me quiere dar o la comprensión más allá de lo superficial que me quiere dar esto. Y por eso es que tú dices que concuerdo contigo, cómo está bien alineado el discurso Uh para que -huh, constantemente ya lo nuestro sea el desprendimiento absoluto de los procesos que todos tenemos que vivir en este plano, es decir, claro. de pasar por el dolor, de pasar, porque es parte de lo que acá pasamos. Y ahí hay dos cosas importantes. Una es que se construye esta nueva forma de ver la vida, esta nueva forma de recibir los estímulos que tenemos, desconociendo que tenemos la sabiduría adentro para transitarlos, ¿no? Porque entonces si lo dejo a un lado, perfecto, porque entonces esto deja de existir, esto deja de, entonces yo para qué articulo mis recursos internos si lo que yo estoy haciendo es dejar a un lado. Y segundo, ¿qué tal que exista alguien que me venda la solución? ¿Sí? ¿Qué tal que exista alguien que me ayude? ¿No? Entonces yo estoy desde este lugar de sentirme desvalido y es que eso era, ay no, es que es gente tan valiosa, tan brillante, tan maravillosa diciéndole, y este libro y me cambió la vida y es como, pero ¿cómo es posible? Sí, sí es ¿Cómo tan como fácil? mujer, o sea, tú en todas tus dimensiones humanas estás llegando a un 10, sí, pero llegas a este punto en el que esta mujer te está diciendo, desapégate del resultado.
Y desapegarse del resultado tiene que pasar porque uno llegue a 200.000 estadios en su vida, de su proceso personal, de su crecimiento personal. Eso sí puede pasar, pero es que el Sí, hecho de soltar el resultado no es soltar el resultado, sino yo actúo y que el resultado me sorprenda, ¿sí? Sino es realmente eso ocurre, pero producto de otro montón de cosas que sí o sí se tienen que mover, porque ¿qué es lo que está pasando con esto? Que se nos está quitando la responsabilidad, ¿sí? Entonces no muy estamos importante. haciéndonos cargo y no estamos haciéndonos cargo de decirle al otro que nos está haciendo daño o que las situaciones no son lesivas o que, ¿sabes? Entonces es un juego en el que perdemos la autoridad que tenemos como personas al perder la responsabilidad que hay en la construcción de nuestra vida. Es muchísimo Claramente. más fácil soltar, ¿sí? El apego a tengo que ser el mejor en una competencia, porque ese era otro ejemplo que decían ahí. Tengo que llegar y recorrer el 10K y terminar en X tiempo. Y es más fácil decir, voy a hacer todo lo posible por ser el 10K y soltar el resultado, a levantarte a hacer el ejercicio que se requiere para hacer estar dentro de ese tiempo que tú quieres. O, por ejemplo, saber que a tu alrededor se articulan un montón de decisiones que tienes que tomar para que algo ocurra. Entonces también se nos juega con esta idealización de lo que estamos viviendo, de que al soltar entonces vivimos una vida más ligera. Pero esa ligereza, ¿qué es? Esa liviandad, ¿qué es? ¿No? Como que hay ahí detrás de eso. ¿Y eso a qué nos hace esclavos? Porque eso nos termina siendo esclavos a otra cosa. Entonces, a mí me parece el tema de soltar una cosa maravillosa porque realmente no nos suelta nada, sino nos esclaviza No mucho, suelta. Claro, ¿no? te continúas, es decir, cuando yo estoy desde esa posición, entonces, primero hay que aclarar algo y es que muchas veces también yo siendo responsable del daño, lo suelto. Entonces, Sí. mira el descaro, por así decirlo. O sea, soy yo el responsable, pero no suelto esta situación. Entonces, cada vez en capacidad mayor a reconocer A el error y a reconocer, pedir disculpa frente al error y que de sí hay daño. acuerdo. Esto cuando decimos de que nadie nos hace, que también es una palabra muy, pues no sé, pero quiero decir lo que se escucha mucho. Sí, Nadie es víctima ni nadie es victimario. Desde esa posición, bueno, como que lo tolero un poco más, pero desde que nadie te hace daño, ni tú le haces daño a nadie, también nos desconecta mucho de esa responsabilidad de que yo consciente o inconscientemente sí hago daño, ¿cierto? Y ujú, que hay una consecuencia por eso. Entonces, claro, soy el que hace el daño, pero no, he escuchado mucho que hay que soltar, porque además, no sé si te pasa, Moni, que cuando un tema se vuelve tendencia, muchas personas en videos de Instagram, en todas, TikTok y demás, hablan de lo mismo. Entonces, claro. Leandro propuso hablar del soltar. Mónica, que es una persona influyente en redes sociales, dio, ay, sí, hablemos también de esto a favor de lo que están diciendo, porque es un Ujú. tema tendencia. Y ahí es como todo se viraliza, como decimos ahora. Entonces, mira cómo todo esto, no, lo que nos lleva es a esa incapacidad de la madurez emocional. Sí. Porque claro, yo lo sigo viendo desde una posición infantil de que simplemente esto es lo que tenía que ser y dejo y suelto. Claro, y es que ahí es muy importante saber que estamos preparados para sortear las situaciones que generamos o las situaciones que ocurren o eso que sencillamente sucede, por no complejizarlo más. Y cuando nosotros entramos en esta conciencia de que se puede soltar, se puede ir las cosas y que las cosas pueden desaparecer, entonces, ¿dónde quedamos nosotros en últimas? Sí, porque es que ahorita esta posición y el discurso que se está vendiendo es desde el yo suelto. Pero ¿y si a mí alguien me suelta? ¿No? Y si yo soy la ¿Cómo se víctima de ese siente? soltar, ¿qué Eh, se siente? sí, ¿No? ahí sí como el dicho, ah, mire para que vea lo bueno que se siente. Claro, o sea, Sí, entonces estamos descartando, ¿no? Y entonces lo que incomoda, para afuera, lo que no nos gusta, para afuera, los temas que no son chéveres, para afuera. Pero si uno es el que se queda afuera, ¿hay qué? ¿No? Y entonces también se nos está olvidando que somos parte de un engranaje, que nos estamos dando información constantemente y a veces ni siquiera le estamos dando la información necesaria a la persona.
Ujú. Entonces yo suelto, pero a veces uno no sabe ni qué le hizo a la otra persona para que lo suelte. Y Sí, además, entonces existe un gaslighting y entonces eh, son relaciones en las que buscamos tanto reducir el impacto de lo externo, buscamos tanto controlar lo que nos funciona y lo que nos favorece y lo que nos expande, porque eso está ujú, conectado con el tema, que lo que terminamos haciendo es abstrayendo todo lo que nos incomoda, todo lo que no nos funciona. Y entonces solo lo que nos hace bien, que es la otra etiqueta de todo esto relacionado con el soltar, es lo que viene a nosotros. Pero cuando nosotros somos los que no le hacemos bien a alguien, ¿cómo sabemos que no estamos haciendo bien? ¿Sí? ¿Cómo nos claro. damos cuenta? Y ¿Solo ahí por el es cuando rechazo? también eso no queda suelto, Moni. Uh Eso no -huh. se queda suelto. Yo Sí, siempre he pensado que en la vida todo es cíclico en el sentido de que lo que de yo acuerdo. suelto busca una conexión para que regrese, para que retorne. Es decir, con promesas, con discursos, con todo lo que hacemos, todo lo que hace es una secuencia constante en nuestra vida. Y entonces, ¿qué Uh -huh. pasa? Cuando yo estoy en este constante soltar, a pesar de ser responsable del daño, o a pesar de no ser responsable, sino de que lo que estoy evadiendo, ¿qué estoy haciéndole a ese ciclo? Esperar a que retorne. Y por eso pasa el tiempo y después yo digo, pero yo por qué me estoy sintiendo tan pesado con esta situación, esto que es tan mínimo, ¿por qué me está cargando tanto? O simplemente no me está pasando nada, me la puera, pero yo tengo una sensación de insatisfacción conmigo, de cansancio, de desgano, de todo, porque son emociones que simplemente tiré o solté mejor, que es lo que estamos hablando, Uh -huh. y no tuvieron una cohesión de comprensión, porque las estoy dejando así. Entonces mira cómo en ese retorno Claro. simplemente nos estamos haciendo daños nosotros mismos en el sentido de la irresponsabilidad con que asumimos la situación. Entonces, Claro, mi, uh-huh, perdóname que te interrumpa, pero claro, o sea, es como si estuviéramos dilatando el aprendizaje. ¿Sabes? Estamos exactamente, como postergando la comprensión. Sí, la palabra es claramente, comprensión, porque comprensión. acuérdense, si van a nuestro episodio de No todo pasa por algo, ahí hay muchas cosas chéveres que ver. Pero claro, estamos dejando de comprender para Sí, encapsular eso que sucedió y decir, no, ¿sabes? A un lado. claro, Sí, claro, esto no está a la altura de la persona que soy yo en este momento, pero claro, estamos dilatando. Claro, cuando tú hablas lo de la curva, es vuelve, justamente, es como que sí o sí vamos a tener que transitar eso. Y ahorita se claro, siente bien el hacerlo a un lado porque nos estamos dando más de eso que nos gusta y que sí, que pues, de lo que creemos que nos hace bien, pero no estamos recibiendo lo que necesitamos. exacto. Y mira, y en esto, Uf, la, uf, ah. esta comprensión llega más desde un campo, yo insisto, y sí, yo habito mucho desde este sentido, también me gusta habitar desde el campo más mental, pero esta comprensión que muy bien la mencionas, viene desde un campo más emocional. Y llega el momento, 2 años después hablo con Moni. Moni, yo siento una carga emocional, pero es que yo no sé por qué si ahorita yo todo está bien, o sea, no pasa nada. Pues claro, hay un montón de carga que regresó a ti, no por venganza de la vida, es porque simplemente la evadiste. Y ella busca que sea comprendida. Es decir, Claro. tu espacio más evolutivo está diciendo, esto me está mostrando algo que tengo que gestionar en mí. Y esa gestión implica quedarse con la emoción un tiempo. Es decir, tuve una situación con Moni, discúlpame que te pongo mucho ejemplo, Tranqui, estamos tranqui. acá los dos, Bienvenido, pero tuve bienvenido. una situación con Mónica y no, la situación simplemente la suelto para evadir el dolor, ¿cierto? ¿Y por qué no quedarse con ese dolor un tiempo, permitiéndose sentir ese dolor? No, es que sostener lo que duele cuesta mucho, pero a veces es necesario, Claro, porque y es estoy que sosteniendo, ahorita es Mónica, ¿no? Y ahorita es claro, pero Mónica la que después va a siempre ser, causa problema, pero después va a ser Diana, Teresa, Jacinta, o sea, puede ser cualquiera. Y es que, claro, claro, entonces aquí es así cuando es, uno dice como, pero ¿por qué siempre me encuentro con el mismo tipo de personas? Porque es que no estamos transitando lo que tenemos que transitar con la está versión emocional. número uno, y entonces nos llegan 7 versiones diferentes a mostrarnos realmente lo mismo y uno termina pensando que es que el universo conspira para
perjudicarla a uno. Y además porque se nos invita ahorita que hay que evitar solamente las emociones positivas. Entonces, Mm. claro, pues como ahorita solamente tengo que evitar emociones positivas, esto que me hizo Mónica o esto que vi con Mónica me genera muy mala sensación, soltémoslo. Pues déjame decirte que estamos en una dualidad de emociones y que esas emociones hay que transitarlas. Eso está buenísimo porque yo siento que esta invitación que nos genera también el soltar es reconocer que muchas veces incluso el mayor enemigo que uno tiene es justamente eso que uno cree. Y que muchas veces este afán que tenemos de soltar va a convertir, o sea, ahorita se siente bien, yo sé que se siente bien y es un placebo, pero luego vamos a darnos cuenta de que haberlo soltado no fue un regalo, ¿no? Ujú. Que en ese momento se siente bien, pero que más adelante el no hacernos cargo de lo que tenemos que vivir sí o sí va a enfrentarnos al hecho de que sí o sí hay que movilizar los recursos internos para darle trámite a eso que estamos viviendo. Entonces Claro, me parece muy curioso que cuando estaba buscando esta información y yo lo quise enfocar mucho desde, ese, desde esa teoría de déjalos, de que las cosas no te tienen que importar, de que no tienes que meterle tanta mente a las cosas, de que tienes que vivir la vida desde la proyección, desde ir hacia adelante, desde, sí, ¿qué tanto de nosotros se pierde cuando soltamos? ¿Qué tanto de esos recursos internos, de esa resiliencia, de esa fuerza, de ese caer para levantarnos, de esa capacidad que tenemos de en serio intentar poner un límite o de poner un límite, qué tanto de eso se pierde? ¿Y qué tanto le conviene a mucha gente que nosotros no activemos esa fuerza interna, sino que sencillamente estemos en este discurso y en redes? Es que lo que tú decías tienes mucha razón. A mí me parece que es demasiado diciente el hecho de que se viralice algo como para cuestionarlo, como para entrar a dudar justamente. es verdad, Porque claro, entonces qué fácil es sacar de nuestro radar todo lo que nos incomoda, ¿no? totalmente. Qué Mira, chévere es conectar con gente que está en nuestro mismo nivel vibracional, ¿no? Porque es que es más fácil, ¿no? Y qué sí, tan desempoderador termina siendo soltar para ayudarte a recordar que no tienes los recursos internos, o sea, no, para venderte la idea de que no tienes los recursos internos y para hacerte olvidar que realmente sí los tienes y que a eso vinimos a esta vida, ¿no? mira, dijiste algo que es para otro tema y lo voy a dejar para que lo tengamos ahí, Yo la noto, pero yo la es noto. en ese sentido de que tengo que conectarme con las personas que vibran en mi misma sintonía. Y es Dios como mío. que con mi tribu solamente porque los otros me contamino, que yo creo que también nos parcializa y además nos vuelve, nos crea un sesgo demasiado grande, que es con el Uh-huh, de la falsa, ¿cómo decirlo? El ego espiritual que se está vendiendo ahorita. uh-huh. Pero aprovechando y honrando también a la persona, a la amiga que nos dio para que esta conversación se diera, me hiciste caer en la cuenta de algo en relación a los regalos. Cuando yo te voy a dar un regalo, ¿tú qué emoción esperas sentir, Moni? Cuando yo te doy un regalo a ti. Uy, no, qué Pues, pregunta tan pero densa. pues, yo te doy un regalo y uno espera que un regalo sea una emoción de, ay, Sí, chévere, como de qué bonito alegría, regalo, de ¿cierto? sorpresa, sí, como Alegría. de agradecimiento, Pero, sí, que tú esperas que te de agradezcan por acuerdo. ese regalo. Uh-huh. ¿Por qué lo converso? Porque hablaste de regalos y cuántas veces el regalo puede ser, el regalo escondido que tiene la vida, Dios, para darnos, es toda esa situación incómoda y toda esa oscuridad que estás transitando, porque justamente eso es lo que te va a brindar muchos más regalos a nivel personal. ¿Sí me hago entender? Claro, pero es que mira que qué mamera, ¿no? Porque Claro, es que se siente maluco, pero míralo como que es la vida permitiéndote experimentar a través de un regalo versiones tuyas que no sabías que tenías y que te han dado claro, muchísimo en este momento. ¿Por qué lo digo? Porque claro, cuando la situación me está incomodando, lo que yo hago es soltarlo. ¿Y qué tal si esa invitación que me estaba incomodando iba a sacar algo de mí
que yo no sabía que podía tener. ¿Y por qué menciono a la persona que nos recomendó este tema? Porque justamente transitó un periodo demasiado fuerte para ella en muchos sentidos y lejos. Y entonces, todo eso que ella ha vivido le ha mostrado formas que ella ni sabía que podía hacer. Entonces, Claro, mira el regalo tan grande que le estaba dando eso, que decidió ella contener, no ujú, soltarlo, no huyó, lo decidió contener para tener el gran regalo que ahora tiene. Pero es que el regalo siempre lo esperamos desde el afuera y el regalo son muchas cosas que nosotros tenemos en nosotros que se exacerban cuando vivimos todo eso tan oscuro. Pero no, como ahorita hay que soltar, entonces no saque esa versión. Entonces uno se queda sin saber todo su poder, el verdadero claro. poder, porque solo lo queremos que ocurra en la luz y no transitando periodos no tan chéveres. Claro, y es que justamente es mucho más fácil ver las cosas desde ese lugar, ¿no? Y genera mucha más dependencia a muchas otras cosas verlo desde ese lugar. Porque entonces, si tú te das cuenta de que transitando una incomodidad, tú puedes, por ejemplo, llegar y descubrir que tienes 200 habilidades a tu favor, pues ya no vas a necesitar quien te entrene en esas cosas que tú ya tienes adentro, ¿sí? ¿Para qué ver esta conversación? Sí, puedes pagar un curso, ¿no? ¿Para qué sentarte a hablar con alguien que ya ha pasado por un momento difícil si tú puedes tomar 27 citas que te enseñen a que justamente estabas preparado desde el momento número uno, ¿sí? Entonces yo siento que esto también está muy conectado con esta necesidad que existe o esta incapacidad que tenemos, es que es mucho más fácil ser un eterno buscador que alguien que realmente consolide lo que está aprendiendo, ¿sí? Y es Sí. muchísimo más fácil equivocarse desde el lugar de, yo difiero mucho con esta gente con estas personas que dicen que eso era lo único que yo tenía en mi conocimiento en ese momento y desde ese lugar accioné. Sí, pero no sé, ¿sabes? Como que a veces es como que entrar en esta conciencia de es más fácil ser un eterno aprendiz que ser alguien que está dispuesto a enseñar, ser alguien que está dispuesto a dominar algo, ¿sí? Es muchísimo más fácil estar atrás sin liderar algo que estar al frente de algo defendiendo una idea, ¿sabes? A veces es como alimentar esta conciencia de que es mejor calmaditos, calladitos, ¿sí? Sin protestar, sin revirar, sin debatir, sino sencillamente quédese ahí. Sí, es como esta necesidad de hacer chiquita a la gente. Pues, digamos que en relación a lo que mencionas de que yo hago algo desde el nivel de conocimiento y conciencia que tenía en ese momento, concuerdo siempre y cuando eso me haya permitido evolucionar a lo que soy hoy, Sí, ¿cierto? de acuerdo. Quedarme en Qué esa buena forma de conversación como verlo. que el resto. Pero entonces, si hacemos o recapitulamos acá todo lo que hemos conversado en relación a este soltar, y si le damos la profundidad con tener, como bien también lo decía Moni ahorita, con tener no es quedarse atrapados, ojo, no es Sí, que estemos diciendo, no, quédate ahí atrapado en la emoción, porque no, contener es darle espacio a lo que necesita ser comprendido. Y sí, cuando yo le doy espacio a eso que necesita comprender, ser comprendido, en serio, se los digo porque lo he vivido, pero sí ocurre una magia, Moni, sí ocurre sí, como que llega el de acuerdo. entendimiento, porque no estoy desde la resistencia, porque miren, y paradójicamente, soltar es resistirse al aprendizaje, es Sí, resistirse a la comprensión. Entonces, cuando yo no me resisto, sino que lo contengo a las personas, porque muchas veces estas comprensiones son a través de otros, casi que siempre. sí. Contengo la situación y demás. Llega, y lo que hablábamos muy en 3 capítulos anteriores, qué pena retroceder tanto, pero me rindo ante esto, comprendiéndolo, me permite como que ahí sí, uf, madre, subí a otro nivel, no Claro, de superioridad, sino de conciencia. claro, y hay algo muy bonito que me parece súper chévere y es que esto no se trata de aguantar,
de exacto. soportar, ¿sí? No. De quedarse uno en la relación que no le conviene. No, sino sencillamente el Discúlpame, Moni, ejercicio. no es de la Dime. cruz que te tocó. Sí, exacto, No, exacto, sí, no. porque es que eso me parece súper lindo y es supremamente valioso reconocer que ahora no es que la cruz que me tocó vivir y entonces me voy a quedar acá, voy a cambiar a mi pareja violenta que me pega. No, no es eso, sino es empezar a generar esa conciencia de que esa información está ocurriendo, o sea, hay algo que está sucediendo y no lo podemos desconocer. Hay algo que yo tengo que activar en mí y que esta situación está generando en mí para que yo active y de mí salga una decisión, una acción, una nueva forma de ser, una nueva forma de comportarme, un límite, algo tiene que ocurrir. Y es en ese proceso donde tú dices que, claro, ocurre la magia. Yo no lo quiero hacer ver como desde ese lugar mágico, porque si no, entonces obviamente todos van a decir como, oh, la magia, yo no estoy viendo la magia. Pero, sino desde ese Pero yo paso, soy el místico acá. sí, sino que, claro, tienes toda la razón. O sea, es entrar en esta conciencia de que esto me está dando una información con la que yo puedo tomar X o Y camino o decisión. Y que a partir de eso se genera un detonante que hace que la situación, cuando la vuelva a vivir, si es que la vuelvo a vivir, Sí. sea completamente diferente. Me esté dando un nivel menos de densidad, me esté dando un nivel menos de carga. De pronto me llegue una persona a la vida un poquito menos jodida que la que me tocó antes. Pero es necesario ver qué hay ahí. Y el contener es justamente como tratar de tener la situación lo suficientemente en el tiempo, pero poquito, no mucho. Pero sí, porque si no ya se Vemos la vuelve secuencia, ya carga. vamos a ver la Sí, secuencia. Sí. sí, exacto. Entonces llegar a ese momento en el que uno dice, ya, lección aprendida, ¿sí? Challenge accepted, Ah, me voy para el siguiente momento, ¿no? Y vivo desde otro lugar. muy bien. Li- Qué lindo esto, qué mágico. Así suene muy místico. Yo Lo es. también creo en Mira, eso, pero... sí. Pero sí, pero el sistema. Miren, algo Literal. importante. Soltar es sano, soltar sí es sano cuando yo ya entendí, ya comprendí, en, ya entendiste el aprendizaje y la comprensión, ya le diste comprensión mejor, disculpen ahí a la situación. Ahí Sí. soltar es sano. También es sano cuando hiciste, diste lo que desde tus recursos podías hacer y dar. Sí. Y que sentías que lo hacías con coherencia, o más Ujú, bien no desde el sacrificio, sino esto es lo que sentí que hice con total honestidad hacia ti hacia la situación o hacia el proceso. También, si la situación dejó de ser nutritiva para ti, si la relación se volvió, no te nutre, si el trabajo ya no te nutre, honestamente, en una conversación honesta contigo, ahí soltar es sano, ujú. listo, porque estás actuando no desde la evasión, volvemos a lo que estábamos, a lo que hablábamos ahorita. Y yo quiero agregarte una cosa que siento que a veces también es bueno, pues, para no, que no nos quede como esta conciencia de que eh, es sano o no sano. Yo creo que es Ok, bueno es bueno, verlo, sí, mejor, es bueno, ok, o es un poco positivo, genera un resultado positivo, sí, me gusta cuando más, uno sabe que puede vivir con la consecuencia de eso. Sí, porque exactamente, yo lo siento, es como que listo, está bien, o sea, obré desde, yo sé, tengo una persona que me incomoda, decidí no poner el límite, esta persona va a avanzar y yo definitivamente digo, ay, ya, lo gaslighteo, ya, listo, y sigo por otro camino, pero no me queda en la cabeza esta sensación de yo debía haber hecho esto, yo por qué no hice, yo por qué no dije, claro, o uno está constantemente, voy a ignorarlo, voy a ignorarlo, voy a ignorar, ¿sabes? Porque sí, no está como programándose para que eso no ocurra o eso no lo afecte a uno. Entonces yo siento muy que a bien, veces las cosas se sueltan o se dejan ir cuando uno está tranquilo y uno es dueño de lo que va a pasar después, que es claro, que decidí no hacer este tratamiento porque lo voy a poner en términos de salud. Decidí seguir alimentando, seguir comiendo dulces y sé que me va a enfermar esto. Ok,
Cuando me enferme y esté dispuesta a asumir la consecuencia de eso, listo, perfecto, ¿sí? Cuando Ujú. uno realmente es consciente de que está eligiendo algo, ¿sí? Cuando uno elige Sí, y sabe que uno se va a casar con la consecuencia de eso. De que hago esto y mis exacto. 5 años siguientes van a ser exactamente más de lo mismo, pero estoy en paz con eso y yo miro a ver cómo Ya. hago, cómo lo soluciono, ¿sí? Y no estás tú todo el tiempo, no, es que yo debía haber renunciado a este trabajo y es que debía haberme ido y es que esta situación y es que con este tipo siempre es lo mismo, pero no me voy, pero no, Claro. o sea, si ya estoy ahí, yo ya tengo que empezar a articular los recursos, que esos son los regalos que nos hablabas hace un tiempo, es como, ¿cómo articulo lo que hay? ¿Sí? Para Claro. mi mayor bien y el de los Porque demás, si ¿no? sientes que eso te está destruyendo, pues es lo más poco positivo para ti contenerlo. Claro, Sí, o sea, claro, claro, o sea, hay la conversación completamente de acuerdo, Moni. Que si yo lo doy en un ejemplo, por ejemplo, me pasó, estaba, digamos que me sentía bien en una, a nivel laboral, en una posición. sí. Llegó una oferta que yo no busqué y me fui a esa oferta que yo no busqué porque yo dije, es mejor, financieramente es mejor, a nivel de posición y de crecimiento de hoja de vida es mejor. Oh, no, es muy Sí. mejor. Me voy, me fui. ¿Y qué estrella tan berraca? Y duré mucho tiempo en la conversión de que no debía haberme ido del otro lado. Ahí, Claro. ¿qué estaba haciendo yo? Ahí estaba sosteniendo esa emoción. Ujú. Quería comprenderlo. Me costó honestamente más de un año comprenderlo. Y Sí, hasta ahora recién lo comprendo. sí. Y ya siento que lo pude liberar. Pero Y mira esto todo es lo que algo implica. súper lindo que acabas de decir, esto es súper lindo. Soltar no es, listo, solté. No, esto es de tiempo, ¿sí? Esto es Tiempo. y entonces probablemente vuelvas y te encuentres con el aprendizaje dentro de un tiempo. Y entonces a mí me encanta, uy, qué bonito esto, qué poderoso, porque claro, hay que reconocer que no aprendemos rápido y que no Ujú. podemos esperar que las cosas se revelen rápido y si no se reveló rápido, entonces no, ya no me sirve, lo desecho. Y si Claro. no se revela rápido, entonces me quedo hasta que me revele el aprendizaje y estoy en una Sí. relación abusiva 5 años, tampoco, No, ¿sí? no. Entonces hay que empezar a entender que esto es cuestión de tiempo y que Sí. muchas veces se nos está olvidando, y yo lo tenía acá anotado porque es que soltar nos hace olvidar ser compasivos con nosotros y con los demás. Y yo siento que Claro, es soltar hace que nos estemos obligando a sanarlo todo ya, a solucionarlo ya, a poner exacto. límites ya, a que tengo que tener resuelta la vida ya. Y no es así. Y entonces se nos olvidó ser compasivos. O sea, se nos olvidó que el otro también la embarra, que uno también pudo haber generado la situación que el otro le está reflejando, que uno probablemente está decidiendo desde el miedo, desde la angustia, desde Sí. la ansiedad. Entonces se nos olvidó que sentimos, se nos olvidó que tenemos en nosotros un montón de información por descubrir, se nos olvidó que tenemos recursos y entonces a todo hay que darle trámite ya, porque entonces si no lo sané ya, no lo sano nunca. Y Y eso mira sigue siendo eso. parte del engaño. Completamente, y mira ese tiempo, honestamente, el tiempo me costó a nivel de tiempo. Por más que las personas me decían, ah, ya, no, hay algo en uno que está todavía en la comprensión. Puede ser un Claro, mes, puede ser un año, y claro. estás en la comprensión de eso. Y si lo vemos en la secuencia más madura, digamos que conectando con lo que decía ahorita Moni, primero se siente, está ese sentir, ¿cierto? Me estoy Mm. permitiendo sentir. Después de ese sentir, ahí es donde entra lo que estamos hablando. Contengo esa sensación, la valido, no la invalido. Uh Valido -huh, esa emoción que te está mostrando eso para también, una vez la contengas, que es lo que más nos disgusta hacer, uh una vez la -huh, contengas, la comprendas. uh -huh. Porque mira, yo siento, contengo, pero me cuesta contener, ¿dónde es? Contengo para comprender. Y una vez cuando yo ya comprendí, yo siento que llegan las decisiones y en la Sí. decisión está el perfecto, este era el orden, esto me quedó de esto y ya qué camino voy a tomar para que finalmente recién ahí suelte. Si Imagínate. eso pasa, y puede que el proceso ni siquiera sea completamente exitoso y se marquen Exacto. todas las casillas, No, y qué no es tal un uno checklist. sentarse uno en el plan
de voy a soltar, porque es que ya no me preocupa lo que los otros piensen lo que piensen, yo lo suelto. No es injusto para con uno en ese sentirse invalidado por los demás, no darse el tiempo de sentir que uno no pertenece, de sentir que uno puede ser rechazado por alguien, de sentir que uno afectó a otra persona y entonces no me hicieron daño y entonces esta persona es horrible y es mala y entonces ya no me conviene y entonces la suelto. Y es como, pero ¿qué es lo que no conviene? O sea, si yo veo a otra persona que me dice exactamente lo mismo, ¿vuelvo a caer o detecto los red flags antes? ¿Sí? O sí, como la situación, estoy frente a un empleo, el empleo no me conviene, lo suelto. Pero si se me vuelve a presentar otra oportunidad, ¿será que vuelvo a decir que sí? O porque es que no me di cuenta en qué momento pasó la vida. Yo también siento que soltar es como venderte encapsulado, el sigue hacia adelante sin mirar qué es lo que has hecho, ¿no? Sin reconocer la sabiduría que te habita, sin saber que tú puedes en potencia hacer un montón de cosas y sencillamente lo que hace es ayudarte a entrar en una sintonía en la que probablemente muchas cosas que o te estén vendiendo la idea de que nada tiene sentido y entonces todo pasó porque va en contra tuya o de lo que estás viviendo y entonces entra uno como en ese único carril en el que si nada, en el que si hay cosas que están fuera de tu carril, las excluyes y tú sigues avanzando con lo que está en tu carril, ¿no? Y tú sigues viviendo a la velocidad que tienes que vivir, porque entonces tienes que sanarlo todo ya, tienes que vivir la vida ya, tienes que encontrar el aprendizaje ya, y si no lo ves rápido es porque no te conviene, y entonces también lo Sí. desechas, ¿no? Mira, todo eso esto es una conversación para mí. Acá me estaba haciendo una mentoría impresionante porque lo hice varias veces en ese soltar y no todo lo que incomoda claramente necesita soltarse. Uh -huh. Uno sabe los niveles, o por lo menos la vida me ha mostrado niveles en los que yo digo, esto sí no estoy dispuesto porque ya me está generando mucho, como un dolor interno, me está destruyendo, que era lo que hablábamos ahorita. Sí. Pero también habían cosas que necesitaba escuchar y necesitaba eh, darle ese espacio a esa escucha que tú acabas de mencionar en ese resumen, Mon. Creo que no estamos diciendo esto para que ante cualquier situación que tú vivas tengas que primero hacer este análisis tan profundo, no, es Uh -huh. simplemente que te lo permitas escuchar a ti. No es que, ay, voy a Uh buscar el -huh. video de Mónica y Leandro, no, en realidad esta sabiduría ya está en ti, entonces permítela escuchar sin evasión. Sí. Y ahí es algo supremamente bonito eso que dices, porque siento que muchas veces justamente estas cápsulas de bienestar Ujú. lo que hacen es sencillamente apagarte la intuición, apagarte el deseo, la chispa, las ganas. Si yo cada vez que veo a estas personas que reducen lo que viven a un no me conviene, si me conviene, me quedo con lo que me conviene y entrar en este juego de simplificarlo todo nos quita también mucha sabiduría, nos desconecta de la intuición, ¿sí? Nos desconecta del pensamiento crítico incluso, porque si hay una persona que me está generando resistencia, porque yo no me permito, y con esto voy a muchas situaciones en la vida en las que he preferido hacerme a un lado, en vez de confrontar lo que estoy viviendo, en vez de decirle a la persona, me estás haciendo daño, me estás agrediendo, eso que dices no es noble, eso que dices no es justo, ¿sí? Porque muchas veces uno tiene que realmente decir, ¿saben qué? Lo suelto, ¿no? Y sencillamente no se permite uno real reconocer eso que uno está sintiendo y uno termina incluso restándole valor a lo que uno siente, a la intuición, a eso que es bonito en uno. ¿Cuánta gente no ha perdido? Se me viene a la cabeza. ¿Cuánta gente no ha perdido la inocencia? ¿Cuánta gente ha perdido la inocencia? ¿Cuánta gente ha perdido el amor por relacionarse con otras personas, por estudiar, por aprender, por algún momento en el que alguien decidió soltar ese vínculo con esta persona o soltar el intento que uno tenía con esa persona de construir algo, ¿no? Y estamos muy parados desde el suelto porque no me beneficia, pero no estamos conectados con
realmente qué había detrás de esa relación, de ese vínculo, de esa información que venía del otro, de esa sabiduría, de esa intuición que esa persona me puede despertar, que esa situación puede generar en mí. Entonces siento que se nos está simplificando tanto la vida y se Claro, está volviendo tan monocromático todo. Sí, eh, claro, nos volvimos minimalistas hasta en eso, ¿no? Hasta me en el encanta. sabor de la vida. Me Qué encanta eso pereza. que dices. Primero, porque soy completamente lo contrario al minimalismo. Me encanta el maximalismo en muchos sentidos. Y segundo, me gusta que lo toques de hecho. Segundo, porque acabas de decir algo fascinante. Estamos buscando la simplicidad cuando lo que estamos generando es después una complejidad superior a nivel del ser, por buscar esa eh, facilidad. Y esto que nos va conduciendo también ya al cierre del capítulo es soltar sin comprender una situación, una vivencia, suele convertirse en algo que repitamos. Eso pasa mucho. Y Ujú, además, contener una emoción también es un acto de valentía ahora. Imagínate, ujú. No. ahora contener una emoción es un acto de valentía. Y entonces, por lo mismo, yo digo que estamos intentando soltar demasiado rápido. Como que es una pregunta que acá dejo suelta para todos. Ujú, ¿Y qué emoción necesita más espacio antes de irse? ¿Qué emoción en nosotros necesita más espacio antes de irse? qué bonito porque yo estoy anotando, ¿no? Ujú. Yo todo lo anoto. Juicioso tú siempre. Sí, yo estoy anotando. Porque, y lo voy a poner voy a poner esta parte en los comentarios del video, porque en la descripción del video. Yo siento que le estamos perdiendo la gracia a vivir y le estamos perdiendo la gracia porque queremos la respuesta rápido, porque queremos lo que nos gusta, tener lo que nos gusta más cerquita, porque queremos una vida más cómoda, pero vivir no necesariamente es cómodo. Entonces, sí, y me parece un poco triste Sí. decir eso que dices de contener, es ser valiente, Ujú. porque es que somos personas tan absolutamente complejas, tan llenas de sabiduría, tan llenas como de tantas cosas tan bonitas que se nos está yendo la vida en ser simples, ¿no? Y Sí, se nos va lo sí. bonito que somos y el matiz que tenemos en encajar en lo que es Ujú. digerible para los demás. Exactamente. Y a veces también es chévere ser difícil. Y a Sí, veces también es bonito caer mal. Y a veces también es bonito desagradar. Y a veces me da mucha tristeza. No pensé que me fuera a emocionar. ok, mi amor, y gracias por esta honestidad. Me parece muy, como reducir también a Dios, ¿sabes? Sí, exacto. Así es Como llegar a reducirlo ese a lo punto mínimo. de querer Ujú. controlarlo hasta el punto de decir, no fuiste sabio en crear a alguien que me reta, ¿no? Exactamente. Mira qué bonita profundidad. No, no lo había Sí, visto así. es como que queremos ya todo tan enlatado, tan condensado, tan digerido, que masticar ya no tiene gracia. ¿Sí? Ya queremos saber hasta el sabor que tienen las cosas para no encontrarlo nosotros. Y es Wow. muy rudo ver que se pasa la vida como homogenizándolo todo, es que es como que no entender la sal, ¿no? Es como que No, somos la sal de la tierra y como que no hay sal, sí. ¿no? No sé. Mira, gracias en serio, qué belleza. Y me conmueve mucho esto porque me conecta con algo muy, muy lindo en la conexión con Dios, con que sí también me conmueve honestamente, y es casi que es deshonrar lo que es la creación de Dios en nosotros. La Sí. creación de Dios en nosotros que implica pasar por todos esos matices que es la vida. Y mira cómo lo condensaste tú de lindo y además cómo lo condensaste desde ese minimalismo que nos quita detalle absoluto de la vida y en todo ese Sí. detalle está la gracia de Dios puesta en nosotros y nosotros simplemente ahorita buscamos evadirla. Entonces, qué bueno que lo Mm. toques. Gracias de veras, mi Mori. No me imaginé que fuéramos a llegar hasta allá.
Ay, sí, qué belleza, muy bonito este Muchas espacio. gracias por hacer este espacio seguro para poderlo decir, porque sí, era algo que había pensado hace mucho, pero no encontraba las palabras y siento que justamente lo bonito de conversar es encontrar las palabras, ¿no? Como saber Así es, que había algo ahí que necesitaba salir. exacto. Y Qué chévere. está completamente alineado con la conexión con nuestra divinidad, con la divinidad bendita de Dios que está en nosotros. Y mira esto como nos lleva allá. Entonces, como que con total honestidad, y no desde una perspectiva religiosa, sino de una perspectiva muy conectada con la esencia, creo que el sistema, la vida, todo nos quiere conducir a esa desconexión. Claro, No nos sí. permitamos que eso pase. Sí, qué chévere no soltar Ujú. tan rápido. O sea, como Sí, en serio, sí. darnos la oportunidad de vivir lo que nos genere, lo que estamos experimentando, de transitar el duelo, de transitar Ujú. la pérdida, de sentir que Sí. somos fuertes, que somos valientes, que en nosotros hay resiliencia, que existe la. Y, y de reconocer al otro cuando lo está viviendo, con honestidad. Claro, claro, Sí. y de ver que el otro también siente eso, ¿no? Porque a veces como Ujú. que estamos esperando que todo sea la mejor versión ya y Sí. queremos La estar mejor pues versión. Sí. sí, con la mejor versión de todo el mundo todo el tiempo y se nos olvida que pues todos nos equivocamos, que todos tenemos subidas y bajadas, que hoy probablemente estemos en esta conversación transitando a nivel personal un montón de cosas, pero pues abrimos este tiempo para que la vida ocurra, ¿no? Para que Muy lo que bien. tenemos adentro suceda, pero después podemos ser las personas que seamos con lo que nosotros somos. Y entonces siento que también en este afán de vivir la vida perfecta y de vivir la vida buena, ¿no? Y eso que creemos que es bueno, se nos está olvidando que hay otro montón de cosas que pueden ser más buenas de lo que estamos creyendo, pero que vienen justamente en ese regalo que tú decías, que vienen empacadas en algo que no estamos esperando y que no nos gusta como se ve, pero que en realidad adentro puede tener algo muy poderoso y muy bonito y muy transformador, ¿no? Como Así muy, es. muy valioso. Muy valioso. Gracias, gracias, gracias infinitas, mi querida Moni, por este espacio, por esta honestidad, por esta autenticidad y tan genuino tu mensaje. Gracias por permitirme contigo ser canal en este espacio para todas las personas que nos acompañan hasta acá y para que todos nos sumemos como que desde otras perspectivas, desde el criterio y el cuestionamiento. Muchas gracias a ti por ser ese espacio seguro al que siempre me gusta volver para descubrir eso que siento, porque no sabía que estaba, o sea, sabía que algo estaba sintiendo, pero no sabía qué, y por eso me parece muy valioso tener ese tipo de espacios y este tipo de momentos para darnos cuenta que hay, ¿no? Porque siempre termino diciendo que a veces terminamos diciendo eso que necesitábamos escuchar y, y viene bien, ¿no? Viene bien. Muchísimas gracias y por eso les digo que comenten porque esta conversación nació de un comentario y me viene bastante bien tener esa disposición y estamos abriendo el espacio para generar esa información que necesitamos para poder atender a lo que quieren conversar. Entonces, de verdad, muchísimas gracias porque viene muy bien salir de esa zona en la que uno está para permitirse sentir lo que uno realmente siente. Así es. Gracias de veras nuevamente. Un abrazo infinito en la distancia que siempre llega. Moni, para ti, espero que nos vemos pronto así físicamente y para todos que sigamos acá entre todos creciendo y apoyándonos. No tan anónimo, por favor. Háganse notar, por favor. Y un abrazo grande. Muchas, muchas gracias, Leandro, por tu tiempo. Muchas gracias a todos por estar. Un final muy inesperado para este episodio. Me alegra mucho haber llegado hasta acá. Gracias a quienes se quedaron hasta este momento. Recordarles siempre que estamos abriendo la conversación con ustedes. Muchas, muchas gracias a todos por estar. Los leemos en los comentarios. Gracias por darle tiempo a esas personas y por cumplirse esas citas que podemos generar con esas personas que necesitamos conversar. Gracias por estar a todos. Muchísimas, muchísimas gracias por este episodio y por los que vendrán. Y pues nada, hasta la próxima. Chao.